Les saluda el doctor Juan Carlos Montoya Manrique, soy médico geriatra, como saben, y junto a otros colegas como el doctor Francisco Parodi, la doctora Verónica González, los acompañamos todos los viernes de 7 a 8 para poder visitar un poco sus hogares a través de la radio y llevarles algunos conceptos que pensamos son interesantes en vista que muchos de ustedes seguramente tendrán a un adulto mayor en casa. Y justamente los temas que tocamos, tratamos que sean del día a día, ¿no? De las enfermedades, de las complicaciones, de las deficiencias, en fin, de todo lo que ocurre con frecuencia en el adulto mayor. Entonces, el día de hoy, 2 de agosto, empezamos el mes con el tema de la terapia del lenguaje para el adulto mayor. Y voy a tratar de más o menos dar una pincelada de algunas condiciones que quizás están presentes en el adulto mayor y que podrían llevar en el transcurso de la evolución de la enfermedad a la necesidad de contar con el apoyo del terapista o terapeuta del lenguaje. Nosotros, como todo en geriatría, lo trabajamos en equipo. Y además, nosotros evaluamos al paciente de manera multidimensional. Quiere decir que siempre vemos la parte física, la parte mental afectiva, la parte funcional y el entorno familiar. Y trabajamos con el adulto mayor siempre en los diferentes niveles de atención que hay, desde el domicilio hasta una clínica de día, donde hay intervención en terapias, en mejorar la funcionalidad. Trabajamos también en consulta externa, trabajamos también en hospitalización de agudos. Y en todos estos niveles tratamos de intervenir en el adulto mayor en la medida que corresponde. Y generalmente nos apoyamos en personas que trabajan como brazos que extienden nuestra labor para abarcar todas las áreas comprometidas en la patología del adulto mayor. Entonces, la idea es la siguiente. En el caso de las demencias, por ejemplo, un proceso de la demencia, que va desde una pérdida de memoria, va avanzando a síntomas psicológicos como ansiedad, estrés, depresión, trastorno de conducta. En las fases más avanzadas se presentan muchas veces ya algunos problemas ya del lenguaje, en la comprensión, en la pronunciación, también en la deglución. Otras enfermedades también que son frecuentes ver en geriatría son las enfermedades, otras neurodegenerativas como el Parkinson, en fin, que también tienen que ver con complicaciones al final de la enfermedad que llevan a trastornos del lenguaje y trastornos también de la deglución. Además, vemos algunos pacientes que tienen también el impacto de algunas enfermedades como las circulatorias, vasculares, los infartos cerebrales, que también generan situaciones que van a atraer la necesidad de contar con un apoyo en esta área importante que es la estimulación del lenguaje y de la deglución. Nosotros vemos generalmente patologías múltiples, enfermedades múltiples, y en este sentido lo que hacemos en el día a día es tratar de mejorar el proceso del adulto mayor en cualquier deficiencia que tenga. Hay pacientes que tienen problemas también de tumoraciones en boca, en lengua. Hay pacientes que tienen problemas de algún tipo de neoplasia, pues en la tiroides o en otras áreas que también van a llevar a dificultades. En fin, hay una gama de posibilidades que hacen que en algún momento de la evolución y el cuidado
cuidado del adulto mayor que tenemos en casa y que lo asistimos y vemos periódicamente, tengamos que recurrir al apoyo invalorable que lo da la terapeuta del lenguaje o el terapeuta del lenguaje. Entonces, la idea es, en estos minutos, tratar de ampliar lo que más podamos sobre este tema, y para lo cual vamos a contar con una invitada que ahora vamos a presentar, que es la licenciada Susana Rosario. Susana Rosario, que trabaja ya un buen tiempo en Bambú Seniors, que es una clínica de día del adulto mayor, y que queremos dar la bienvenida. Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Un gusto estar aquí y compartir con usted, como dicen, ¿no?, el tema de la rehabilitación en el adulto mayor, que es muy importante, el tema de la prevención, más que nada, la prevención que se necesita saber, porque y me ha tocado casos de pacientes que me dicen, Susana, pero yo no sabía, o no sabía a quién acudir, pero como usted dice, ¿no?, siempre la parte médica es muy importante para que nosotros como rehabilitadores podamos tener esa base de ayuda y poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Uh-huh. Y dime, Susana, esta parte introductoria de la entrevista, primero quería saber cómo así tú te involucraste en el tema de esta especialidad, porque yo veo que hay muchos terapeutas que trabajan con niños, ¿no? Sí, efectivamente, tengo, amigas incluso que trabajan con niños, y es bonito, ¿no? Es bonito el tema de trabajar con niños, también te da una satisfacción muy bonita poder ayudarlos, poder ayudar a los padres. Pero en el proceso de que yo he ido estudiando, he ido practicando, ¿no? Yo soy UNIFE, uh-huh. y en el proceso que justamente ya los últimos ciclos me inclinaba siempre al tema del adulto mayor, ¿no? Era bien curioso, todos los casos que me tocaban eran de adultos mayores o adultos, también me tocó jóvenes, pero siempre eran esos casos. Y al salir, nada más así de egresada, me tocó un caso de un señor muy bonito, y a la par justamente coordinaba eso con una profesora, que ya falleció, pero me sirvió de bastante ayuda. Uh-huh. Y estuve con este paciente 5 años. Sí, buen tiempo. Él tenía una fascia, que eso, ¿qué edad tenía, más o menos? 60 años, sí. 60 años y bueno, ¿no? 5 años trabajando con él, y hasta el día de hoy conozco a su familia, conozco a su esposa, y es bonito al final poder llegar a esa coinonía con el paciente, ¿no? No solamente con él, sino también con los familiares, que al final se vuelven como parte de ti. ¿Por qué? Porque es una ayuda también para nosotros, ¿no? Y más que nada desarrollar ese vínculo de amistad, que es bonito, que te permite trabajar. Sí, mira qué interesante, o sea, uh-huh. Y así empecé. Sí, o sea, con un pequeño contacto ahí Sí. Y es importante lo que dice, porque y yo hace poco entrevisté a un colega y como un amigo, el licenciado Walter Reyes, en terapia ocupacional, y él mencionó también algo similar, o sea que estas especialidades del terapeuta, en general del lenguaje, por ejemplo, más que el médico, tienen más contacto con el paciente por la frecuencia de las intervenciones, sí, ¿no? Porque generalmente yo iba con él todos los días, menos sábado y domingo, ¿no? A veces domingo también. Así empecé yo. Y claro, ¿no? Como usted dice, la frecuencia, algunas actividades, cumpleaños, actividades sociales que se puedan presentar, y uno es parte de, ¿no? Claro, eso es bueno. Y la familia ya se adecúa, el paciente, sobre todo si coge confianza, te conoce, ya empieza a tener un contacto mayor, que le permite seguir trabajando, porque para esto creo que en toda terapia un tema fundamental es la motivación, ¿no? Exacto. Si no hay motivación. Sí, exactamente. Si no hay motivación, no hay nada. No avanza nada, sí. Y
Entonces, un poco fue el motivo, ya, y en el proceso, ese fue el enganche, digamos, el paciente que te cautivó y que ya te hizo... más, ¿no? Sí, hasta ahorita tengo varios amigos, incluso conocí colegas, conocí familias, tengo otra familia también que aprecio bastante, y varias, hasta ahorita, gracias a Dios, siempre es el apoyo familiar es muy importante, ¿no? Y eso siempre lo recalco en cada paciente que empiezo, ¿no? Incluso en Bambú también realizamos eso, ¿no? Que es importante que la familia se involucre. Si no, no habría una función en realidad. Claro, y es la familia realmente la que debe ser parte del equipo. Exacto. Porque creo que es importante que se sientan así, porque si no, en realidad el equipo multidisciplinario, ¿no?, e interdisciplinario del adulto mayor debe ser es cierto, se requieren a veces varios profesionales. Está el médico, está el rehabilitador, está la nutricionista, está el psicólogo, la psicóloga, la asistente social, la enfermera, la técnica, el cuidador. Pero la familia siempre lo ponemos como un pilar importante. Sí, importantísimo. Porque si no hay familia que empuje el coche junto con nosotros, no se puede hacer nada. Que esté sintonizados con el tema también, y con la intervención y con el proceso, porque creo que mucho en terapia del lenguaje implica también educar a la familia, ¿no? Exacto. O sea, porque al final tú haces la terapia directamente, ¿no es cierto? Claro. Pero haces también de alguna manera que, no sé, alguna actividad que tenga que hacer la familia. Exacto, el tema de involucrarlos es definitivamente importante, el tema de no hacer sentir al paciente aislado, ¿no? Y eso es lo que se recalca bastante, ¿no? Que el nivel de comunicación sea adecuado, que no lo tengan aislado, que no lo tengan como digo yo un mueble en la casa, sino que básicamente sea parte del entorno familiar, y eso es lo que se busca como principio, ¿no? En una rehabilitación del lenguaje o de otro tipo de alteración. Ok, y en el proceso que has seguido ya con digamos, más adultos mayores, lo único que has hecho es reafirmar, digamos, tu inclinación a trabajar con este grupo etario. Sí, bueno, por ahí que... ¿No extrañas trabajar con niños, por ejemplo? Sí, ahorita tengo también unos cuantos niños, pero el tema es más que nada adultos mayores, ¿no? Claro. De eso también me he especializado y todo ello. Claro, perfecto. Entonces, lo que estamos viendo, señores, amigos que nos escuchan en casa, es introducir un tema que da para largo. Vamos a ir un poco desmembrando esto, conversando los siguientes minutos con Susana. La manera de intervenir en este tipo de terapia que a veces muchos de ustedes quizás no han conocido, o que les suene un poco raro, terapia del lenguaje, pero no sé, o sea, tiene múltiples, digamos, aplicaciones, y creo que ahorita, dentro de lo que vamos a ir conversando en el programa, vamos a ir también ampliando nuestro conocimiento y viendo cómo es que iremos haciendo práctico este enfoque de lo que significa cómo y quiénes, sobre todo, requieren este tipo de terapia para poder vivir mejor, porque además no solamente es el tema del lenguaje, ¿no, Susana? O sea, hemos hablado al comienzo de la introducción un poco de las patologías que hay, pero se involucra mucho la deglución, ¿no? Muy importante, y generalmente en adultos mayores se ve más afectado en la parte de la deglución, que es la rehabilitación de una disfagia, y no solamente es por una alteración, sino también por el propio envejecimiento del paciente, ¿no? Eso también hay diferencia, pero en realidad es lo que más frecuenta. Claro. Y esto conlleva a veces el riesgo de atoros y a cosas que, pueden complicar severamente al paciente. Nosotros como médicos vemos a veces la complicación de una mala intervención o una no intervención frente a este tema que ha estado presente en el asunto de los atoros. Vamos a hacer una pequeña pausa, Susana, porque este tema da para más. Regresamos en un programa más de Geriatría, Salud y Bienestar. Les saluda al doctor Juan Carlos Montoya, pero que prende la radio recién, y estoy acompañado de la licenciada Susana Rosario, que es terapeuta del lenguaje, y estamos hablando de esto, lo que es la terapia del lenguaje en adulto mayor, cómo se aplica, y vamos a ver ahora qué enfermedades son las que ustedes oyentes de repente tienen algún paciente en casa, un adulto mayor en casa que tenga alguna de estas condiciones,
y que puedan beneficiarse de una terapia del lenguaje. Por ejemplo, Susana, ¿qué enfermedades frecuentes en el adulto mayor se te ocurren que son en las que más se requiere terapia del lenguaje? Bueno, generalmente, como estamos comentando, ¿no? El tema del envejecimiento propiamente dicho trae de por sí, en algunos casos, no todos, pero sí hay una afectación a nivel de deterioro cognitivo, a nivel también de una disfagia, ¿no? Un problema de alimentación, ¿no? Por ahí que el ¿Qué paciente... es disfagia, digamos? Disfagia es una alteración en la alimentación, ¿no? Del tracto oral. Por el envejecimiento propiamente dicho empiezan algunas alteraciones, por ahí que el paciente se atora, tose hay boca seca también, ¿no? Claro, ¿no? O saliva demasiado, y por ahí se escucha que se atora, generalmente con líquidos o generalmente con cosas duras o alimentos que requieran demasiado dureza, entonces también suele suceder, ¿no? En esos casos cuando no hay algún diagnóstico en general. Pero si hay diagnóstico, encontramos afasia, encontramos que es una alteración en lo que es la parte del lenguaje, ¿no? La parte de la comunicación. Encontramos, el paciente tiene dificultad para entender, para expresarse, para comunicarse, ¿no? También encontramos una disartria, que es una alteración en el habla, ¿no? El paciente dificulta su articulación. O sea, pronuncia mal, digamos. Exactamente, no pronuncia mal, y el tema de también ahí involucra un poco también la parte de la deglución, ¿no? Que se le tiene que trabajar en algunos casos, ¿no? Y en la parte de la voz también encontramos, como usted comentaba al inicio, ¿no? Neoplasias que se aparecen, y ahí tenemos que también rehabilitar, ¿no? El tema de la voz, de repente una parálisis de cuerda vocal y infinidad de diagnósticos que se presentan más en voz, que difícilmente acá se conoce en realidad, ¿no? Pero muy importante porque es parte de la comunicación del paciente, y al poder darle esa ayuda, hacemos bastante en su comunicación, ¿no? En la demencia hay un reto, ¿no? Porque se presentan dos condiciones. Una es el deterioro cognitivo, o sea, la falta de memoria, de concentración, de capacidad para poder expresarse también adecuadamente porque no encuentran las palabras necesarias. O sea, hay problemas de evocación, problemas del recuerdo de la palabra apropiada para poder soltarla, ¿no? Exacto. En algunos momentos, y hay algunas demencias que también tienen predominio con el lenguaje, ¿no? Como las frontotemporales, el compromiso semántico que hay, o sea, es compromiso del lenguaje. El paciente a veces tiene dificultad para encontrar la palabra. ¿Eso también lo trabajan ustedes, digamos? Sí, el tema por eso siempre se recalca una evaluación previa, ¿no? Una evaluación a nivel de todas las funciones superiores, y si nuestra evaluación sale que solamente necesita rehabilitación en la parte del lenguaje, como sale expresiva o comprensiva, entonces sí, definitivamente trabajamos solo la parte del lenguaje. Pero si hay otras funciones que requieren alteración, ya ese es otro tipo de rehabilitación que se da. Claro, porque en demencia muchas veces vemos que ya no es tan fluente el lenguaje, no es tan fluido, ¿no? O sea, empieza a haber un poco más de dificultades para encontrar las palabras, y además de encontrar, de encontrar o comprender adecuadamente incluso un texto o un tema. Yo creo que eso es importante recalcar, es una manera de intervenir a nivel de rehabilitación en un adulto con demencia, en el que además se va a sumar un problema de deglución que generalmente se presentará en la demencia en estadios un poquito más avanzados, pero creo que me imagino ustedes ven todas las condiciones que pueden estar influenciando. Me imagino yo, por decirte, una prótesis floja dental, ¿no? Un problema de boca seca, sí, ¿no? La celostomía. Las prótesis sí, definitivamente son también parte bastante en el problema de disartria. Porque tiene que ver con la fonación también, ¿no? O sea, claro, con la fonación, con la deglución también, ¿no? Una prótesis mal hecha, y dice, pero ¿por qué no puede comer, o por qué se atora? Por la misma prótesis. A veces simplemente es eso, ¿no? Entonces también una parte de ese cuidado. Usted puede intervenir, sigo sugiriendo, hay que hacer este tipo de reparación, consulte con su odontólogo, en fin. O con su neurólogo cuando ve un tema que realmente es específico, de repente tiene un movimiento de la lengua inapropiado. Ya es a nivel patológico. Claro, una parálisis, ven una cosa que llama la atención, o sea, es interesante. Otra patología que te la pongo ahí en bandeja, creo que es bien frecuente también,
Y es un gran problema para varias condiciones, es el Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, primaria, donde hay trastornos motores y también del lenguaje. ¿Cuál es el reto ahí en Parkinson, digamos? En la mayoría sí hay un reto bastante complejo, porque incluso vienen con alteración de demencia, vienen con problemas de voz, vienen con problemas de habla y vienen a veces con problemas de deglución. Entonces ahí hay un reto, sí. Para los amigos que nos escuchan y que tienen Parkinson, no se asusten porque no todos tienen demencia. No, Ojo, el Parkinson también, yo diría que puede ser un 20-30% de los que tienen Parkinson que, como cualquiera a esta edad, puede tener en el progreso de la evolución de la enfermedad una demencia que tiene sus características propias, ¿no? Que tiene ya el tema de las alucinaciones visuales, en fin. Pero hay muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que son muy lúcidos, muy hábiles, hacen sus cosas normales, la parte motora la manejan bien, pero el lenguaje le dificulta. Yo he escuchado también que una de las dificultades, y visto en pacientes, es el mismo, el tono de voz, o sea, la fuerza para emitir el sonido, o sea, como que le falta caja, ¿no? Le falta fuelle. Eso también lo trabajan ustedes, me imagino, en la intervención, en ejercicios. Desde el momento del diagnóstico se le plantea al paciente y a los familiares qué es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y en realidad priorizamos definitivamente el tema de la deglución y el tema del habla, ¿no? Entonces, y a la par, obviamente, con los otros tipos de rehabilitaciones que requiera, como física, ocupacional, ¿no? El tema de la alimentación es primordial para un paciente con Parkinson en nuestra área, por el tema de la alimentación. No hay una buena alimentación, no va a poder realizar ningún tipo de actividades, obviamente. Claro, está atado a eso. Claro. Vamos a seguir explorando qué otras enfermedades son frecuentes en este tipo de intervenciones. Por ejemplo, para después trabajar, en el momento de las preguntas, vamos a tomar tiempo para que también nos digas de qué manera se trabaja la terapia lenguaje, o sea, cuáles son los recursos que tú utilizas para esto y qué enseñanzas le das a la familia en cada paciente, más o menos de manera general, ¿no? Claro. Pero otra patología que era frecuente, que mencioné al comienzo, es las secuelas de infarto cerebral, o sea, enfermedades de pacientes hipertensos, diabéticos que hacen infarto, y a veces hay infartos estratégicos que generan pues una lesión en el área pues del lenguaje o de la pronunciación, generó esa disartria que dice que es hablar como borracho, ¿no? Entonces es un poco arrastrar las palabras, pero en ese tipo de pacientes, ¿quiénes tendrían un mejor pronóstico y quiénes tendrían un peor pronóstico? O sea, la disartria, o sea, ese lenguaje enredado, digamos, ¿tendría un mejor pronóstico que una afasia? ¿O la afasia es la dificultad para entender, comprender o expresarse también? ¿Quiénes salen más fácil, o sea, quiénes progresan más rápidamente? Definitivamente el progreso más rápido es de una disartria, ¿no? Porque estamos trabajando a nivel muscular, la parte orofacial, la parte lingual, la parte labial, cuando hay complemento de ¿no? De este caso. En una fascia nosotros damos todas las herramientas para que el paciente pueda aceptar y pueda con nosotros implementar estas estrategias de trabajo, ¿no? En algunos casos el paciente es reacio. ¿Por qué? Porque a nivel comprensivo está totalmente estable. Claro. Su digamos, su afectación solamente es la comunicación. Entonces, ahí el tema del reto para nosotros que nos acepte, ¿no? Y a mí me ha pasado incluso que me ven joven, ¿no? Y el paciente tiene 60 años, 70 años y me dice, bueno, ¿tú qué me vas a poder enseñar si yo ya sé? Esa es la idea de generalmente todo paciente, ¿no? Pero el tema ahí, mucho como recalcaba al inicio, el tema familiar es muy importante, ¿no? Si hay por ahí está la hija, o está la esposa, está las nietas, los nietos, que impulsan al paciente a poder ser parte de esto, y en general es algo que se requiere, ¿no? Y bueno, si una fascia también hay características de fascia, ¿no? Hay fascia expresiva, fascia comprensiva, tiene que diferenciarse eso para, en fin, dar un buen diagnóstico y una buena rehabilitación. Claro, porque a veces
en lo que vemos en la práctica, el paciente afásico que es solamente expresivo, o sea, que no puede expresarse, pero comprende muy bien, sufre, pues, ¿no? O sea, y se deprime. Entonces, a veces hay que usar un antidepresivo al comienzo, darle un soporte para que pueda aceptar las cosas. Sufre de ansiedad también. Claro, porque no puede, quiere, tiene la palabra como que quiere salir, hace el esfuerzo y no le sale, ¿no? Entonces, eso se progresa y puede progresar, ¿no? El paciente puede como lo comentaba del paciente que tuve yo con afasia, sí. El tiempo es indeterminado. Pero mientras claro, es darle, es estar con él y brindarle también las herramientas a los familiares, que es muy importante. Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo creo que vamos a ver lo siguiente. Al público que nos escucha, creo que le puede interesar de qué manera se interviene. O sea, que, digamos, tú eres terapeuta de lenguaje, pero supongamos en las patologías frecuentes que ves tú en el adulto mayor, digamos, hemos empezado por esta que me dice que es más fácil sacarla, en adisartria. ¿Qué elementos tú trabajas? ¿Qué herramientas tú ofreces a la familia para decir, bueno, ese es el proceso, más o menos el esquema de terapia va a ser la frecuencia de visitas? ¿Cómo trabajas el tema? Primero, ver que... Casos tipo, ¿no? Disartria, le pongo disartria, claro, que es la dificultad para expresarse claramente, ¿no? El que habla como borracho, el que tiene secuela de infarto. Primero, darle el compromiso a los familiares que tenga un tipo de apoyo a nivel de enfermeras, ¿no? O si no hay, en el caso de eso, el propio familiar, ¿no? El tema es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a ello nosotros damos las técnicas adecuadas para que se desarrollen durante todo el día, ¿no? Es algo que hay que ejercitar a nivel motor. Claro, porque la terapia es un ratito, unos minutos, 40 minutos, una hora. 40 minutos, una hora, ¿no? Entonces, y de ahí tiene que hacer todo el ejercicio en el día. Exacto, es un trabajo de rehabilitación a nivel motor. Se recomienda que tenga también una rehabilitación física, ¿no? Y básicamente para mí, para los familiares y para la gente que nos está escuchando, el tema de la alimentación es muy importante. Ahora vamos a ver eso, Susana. El tiempo es bien tirano y nos están pidiendo un minutito para poder hacer una pausa y vamos a regresar de paso también con las preguntas del público. Y en paralelo conversamos lo que falta. Radio María, volvemos con la última parte del programa de Geriatría sobre Bienestar con la licenciada Susana Rosario, terapeuta de lenguaje, que nos acompaña gentilmente esta noche para ampliar temas referentes a cómo intervenir en lo que es la misma, digamos, los déficits que hay en la voz, en la pronunciación, en el lenguaje mismo y en la deglución. Susana, entonces, nos decías que ¿cuál era la estrategia para trabajar con pacientes disártricos? O sea, que era una intervención que implicaba también hacer ejercicios, dar pautas para ejercicios, no solamente de voz, sino físicos también, con terapista físico. Porque tú vas a intervenir pues 45 minutos, una hora, pero el acompañante, el cuidador, el familiar, la esposa, la hija, quien esté a la mano va a tener que replicar en la semana o en los días siguientes, hasta que tu siguiente visita se dé ejercicios que tienen que irse dando pues día a día, ¿no es cierto? Claro. O sea, para poder trabajar en el objetivo que es mejorar el habla, ¿no? En otra patología, por ejemplo, demos un saltito al tema de la deglución, porque esto va de la mano, pero ¿cuál es la intervención que haces tú, digamos, en un paciente con trastorno de deglución? El paciente que se atora con líquidos, generalmente que tiene la frecuencia de la queja del atoro. Bueno, ahí hay que dar el diagnóstico adecuado, ¿no? Diferenciar el tipo de atoros que presenta, ¿no? Y ver la causa fundamental por la cual se está atorando. Como decía al inicio, ¿no? Hay pacientes que por el envejecimiento sí presentan una alteración, pero hay otros que sí patológicamente tienen una afectación literal de la deglución. Entonces ahí lo más recomendable que les puedo decir es básicamente, como decíamos, ¿no? La alimentación, darle alimentos ni duros
ni ligeramente líquidos, sino pastosos, ¿no? Ya. Que son generalmente los que van a ayudar a que el proceso del bolo se desarrolle mucho más rápido y el tracto pueda ser mucho más fácil, ¿no? O sea, toda la consistencia densa, digamos, para que no se Ajá. resbale el líquido De rápidamente. manera general es algo que se plantea, ¿no? Básicamente el cambio de alimentación, el cambio de postura, movimientos que se tienen que hacer el paciente, descartar si por ahí hay un problema respiratorio, que también es muy frecuente, ¿no? Pacientes que tienen fibrosis pulmonar, hay que descartar si tienen un problema respiratorio, porque también eso conduce. Entonces todo eso se va diagnosticando y por eso es muy ¿Tú importante. llevas algún aparato, alguna cosa? Te pongo de repente la pregunta que tienen muchos oyentes, ¿no? ¿Alguna herramienta, algún aparato, algún Para temas de dispositivo? dilución es el propio terapeuta, Ya. nada más. O sea, las manos del terapeuta. Las manos del terapeuta. Un bajalenguas por ahí, a lo más, o Sí, nada más que pequeñas es. cosas, ya. Sí, y más que nada el proceso de la alimentación, ¿no? Básico, muy básico para que ellos puedan y enseñarles, instruirles al familiar, en este caso el que está con más tiempo con el paciente, ¿no? Sea adulto mayor. En algunos casos he visto que hace inclusive masajes en la zona, bueno, en la zona, digamos, del paladar blando, ¿no? Para poder generar un poquito ese reflejo nauseoso que está ausente, ¿no? En esta Exacto. paciente que se atora, ¿no? Ujú. Sí, es lo básico, uno de las técnicas en general que se hacen, pero sí, ¿no? Se requiere de ciertas técnicas. Ahora, para todo paciente es muy diferente, ¿no? De acuerdo al diagnóstico. Hay pacientes que sí tienen el reflejo, pero a nivel del tracto mandibular, por ejemplo, ¿no? Se les dificulta masticar. Entonces ahí puede ser un tema de prótesis o sí una alteración temporomandibular, que eso es lo que se ve también, ¿no? Y ahí también dificulta. Entonces Claro. hay diversos casos que se tienen que ir desglosando hasta llegar a la causa que se requiere, ¿no? ¿Y qué pacientes, digamos, o de los pacientes que tienen una afasia de repente de expresión, o sea, el paciente que te entiende lo que le dices, pero no puede expresar bien lo que le dices? Ahí trabajas, ¿cómo trabajas el tema, digamos, con el paciente y familia? O sea, ¿llevas alguna especie de, no sé, algún recurso más que permita hacer técnicas para poder, no sé, ver cómo pronuncia? Se me ocurre un espejo, o no sé, unas plantillas, algo que le sirva para... Sí, en el tema de afasia sí, ahí necesitamos materiales, ¿no? El tema que se trabaja con toda rehabilitación del lenguaje, en afasia sí es bastante material, a nivel, como dice usted, ¿no? Si es a nivel expresivo, sí requerimos de un espejo, requerimos a veces de una grabadora. Ahora, como la tecnología ha avanzado, tablets es lo más ideal para poder trabajar con un paciente con afasia a nivel expresivo. A nivel comprensivo también, ¿no? Se nos hace ahora muy fácil la tecnología. Entonces hay programas incluso que se pueden descargar para poder trabajar con pacientes con afasia, ¿no? Ya no hay tanto los flashcards que habían antes y poder no. Ahora sí tienen la facilidad de poder tener su tablet, ponemos la imagen y trabajamos en base a ello, ¿no? Y los otros métodos, ¿no? Que se pueden hacer. Pero sí, en general, en la afasia, tanto expresiva como comprensiva, sí se requieren materiales, ¿no? Y ahí sí, al igual que una disarte y las otras alteraciones, la parte familiar también es muy importante. Y me parece un reto tremendo, el tema dificilísimo, o sea, cómo trabajar con un paciente con una afasia de comprensión, porque ese sí no te comprende. O sea, el pronóstico imagino que es más sombrío ahí, ¿no? O sea, Sí. o se puede hacer algo por el paciente con afasia de comprensión, o sea, la que no te va a entender de repente lo que tú le dices. Sí, no, el tema uno de ellos es el Wernicke, ¿no? El tema de este tipo de alteración es bien complejo. Hay casos que se ven no solamente en adultos mayores, se ven jóvenes, adultos. Entonces, ¿cómo llegar a ello, no? Como usted dice, es un reto. Ahí hay un poco también de empatía. Tú dices, aquí no hay que hacer nada y no me llamen. No, siempre es un reto. Siempre hay cosas que hacer. Sí, siempre hay un reto y siempre hay que darle, ¿no? El tema de empujar, como por así decirlo, ¿no? La palabra empujar es animar al paciente que mediante las técnicas que se le está presentando, mediante el apoyo familiar, puede lograr
¿no? Puede lograr. Al principio sí tiene su ecolalia, tiene sus repeticiones de palabra, ¿no? Pero con la parte médica, con la parte familiar, con el terapeuta, que él se sienta que todos están en una misma función, el paciente puede ir avanzando. O sea que ahí sí es un logro Sí. conseguir algo. Graduado. Beneficio graduado, sí. Me imagino que usan mucho la repetición también, o sea, imitación, otras técnicas para poder trabajar con esos pacientes, ¿no? Y el tema de voz, o sea, hay otras patologías de voz en general Sí. que tienen que trabajar ustedes. Por ejemplo, me imagino yo hay pacientes que quedan a través de yo he visto las tireoidectomía, que es retirar quirúrgicamente un lóbulo pues, de la tiroides o toda la tiroides, una cirugía radical, y muchas veces dañan un nervio que es el laringio recurrente que genera pues un problema en las cuerdas vocales, ¿no? O sea, parálisis, ¿no? De cuerda vocal. Ese es otro tema. Sí. Ahí hay disfonía, básicamente, ¿no? Se le llama disfonía a nivel de pérdida parcial de la voz y afonía cuando ya no hay nada de voz, cuando de repente un cáncer tuvieron que extirpar toda la parte de la laringe y si ya no hay voz o hace una traqueotomía también, ¿no? Y ahí también incluso se hace terapia, traqueotomía, sí. Sí. Yo tengo una paciente justo con ese tipo de diagnóstico y bueno, es darle el tema de la deglución, el tema de la voz un poquito, pero sí, pacientes con parálisis de cuerda vocal, que generalmente lo que se ve, se trabaja la rehabilitación igual. El tema y ahí es un poco más ya de compromiso del propio paciente, porque él tiene todas las herramientas. Uno lo ve y lo ve sano, pero ni bien quiere conversarte, ahí está el problema. Entonces como que ya el propio paciente mismo busca comunicarse, porque es lo que más le falta, ¿no? Entonces ahí es el reto de poder activar la cuerda mediante ejercicios, mediante técnicas respiratorias y todo ello. Claro. Bueno, hay una pregunta por el WhatsApp. Uy. Ya que nos ha llegado, dice... Buenas noches, mi papá tiene 85 años y tiene enfermedad de Parkinson. Y dice acá, y en el tiempo su tono de voz ha ido disminuyendo y tiene además una voz temblorosa, ¿no? Pero, o sea, un poco su comentario pide eso, ¿no? Algo así, que es su comentario. Pero es el tono de voz que va disminuyendo el paciente con Parkinson. O sea, ¿es la fuerza para poder, digamos, hablar lo que le falta a ese paciente o es la cuerda vocal que se afecta? ¿Cómo es el problema y qué se puede hacer? Ahí trabajamos tanto terapia respiratoria, terapia a nivel de habla y terapia de voz, ¿no? Porque ya es una complementación de todo, habla y voz, ¿no? Claro. Por lo que está manifestando y tiene Parkinson, entonces estamos hablando también de ese compromiso. Claro. Es importante ese tema porque son condiciones que, bueno, el paciente lo sufre día a día, y yo lo he visto también, el paciente a veces tiene, señor, dígame su nombre completo, y uno dice, soy Juan Carlos, entonces, pero es complicado, y eso impacta negativamente y muchas veces lo deprime al paciente, eso lo he visto con frecuencia, a veces no se retrae, no quiere salir, no quiere participar de lo social porque no la van a escuchar, y en fin, trae una serie de colas. Pero creo que es importante también mencionar a los familiares o de una manera, una pregunta diferente. A ver, te pongo la pregunta diferente. ¿Qué condiciones deberían, bueno, viendo a un paciente, a un adulto mayor que está en casa, que de repente muchos nos escuchan ahora y dirán, ¿qué condiciones son las que yo debo ver en mi familiar para poder acudir a un terapista de lenguaje? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre, digamos? Si yo veo qué cosas debería de llevar a mi familiar a un terapeuta de lenguaje. O sea, ¿debe ser derivado por otra especialidad? ¿Puedo ir yo sola a buscar un terapeuta de lenguaje si veo que hay unas condiciones que no están yendo bien frente a lo que es voz o deglución? O sea, ¿qué mensaje le darías a la gente que te escucha para poder decir, mira, claro, de repente la solución en tu problema, o el problema de tu familiar, es que acudas a un terapeuta de lenguaje?
¿no? Más o menos, ¿qué le recomendarías a las familias? O sea, ¿en qué condiciones? O siempre pasar por el neurólogo antes, o pasar por el geriatra antes, o por el especialista en otorrino. O sea, ¿qué condiciones deben de decir, esto es una alarma, esto no debe estar pasando, esto tiene solución, esto no es que ya es viejito? O sea, esto es que la gente dice a veces, como que se resigna y dice, bueno, pues así será, pues no, ya no. Pero ¿qué condiciones tú dirías, oye, esto es rescatable, esto sí tiene intervención, esto se puede mejorar? Bueno, yo siempre apunto a la parte médica, pero vemos que algunos médicos, geriatras, neurólogos, todavía no tienen ese compromiso de, ¿sabe qué? Vaya una rehabilitación, que lleve una rehabilitación del lenguaje, físico, ocupacional. Pero simplemente no lo mencionan. Quizás no lo mencionan, ¿no? O sea, porque, bueno, ahí están, la patología se dio, la fascia se dio, la disartra la tiene, pero no le dicen, no le sugieren vaya a terapeuta. Exacto, ¿no? nos ha pasado, incluso en la clínica Bambú nos ha llegado pacientes que ya pasó un año, año y medio, y hasta que llegaron a un doctor que les dijo, ¿sabe qué? Necesita rehabilitación. Entonces ahí, pero ya se perdió tiempo, Claro. se perdió un año y medio, 2 años. Entonces lo que yo puedo recomendar es buscar un buen geriatra, buscar un buen neurólogo, buen otorrino, y si por ahí ustedes ven una afectación básico y clásico, ¿no? En el tema de afasia, después de un infarto cerebral, como se le llama, ver y analizar si la comunicación está igual o no, si el paciente habla igual o no habla igual, si entiende lo que le estamos comunicando, ¿no? Entonces, si vemos eso y pasan semanas y sigue igual, entonces ahí hay que ver a un especialista, ¿no? Claro, porque mucho, y eso es muy cierto lo que dices, o sea, a veces el neurólogo se queda en el diagnóstico de la patología y la intervención farmacológica. Pero como decíamos, con igual el invitado anterior, el terapeuta ocupacional, digamos, existe, y en todo se ve esto, en demencia, existe la intervención farmacológica y la no farmacológica. Y muchas veces los médicos, los colegas en general, olvidan la intervención no farmacológica, que es parte de lo que hay que hacer. O sea, yo puedo darle el mejor antiagregante plaquetario, el mejor vasodilatador de repente, o el mejor antidemencial para que progrese más lenta la enfermedad, o de repente ya lo que médicamente puedo hacer lo corregí. Pero, ¿y qué más sigue? ¿No? El proceso, ¿no? Lo que hacemos en geriatría es el proceso, o sea, cómo conducir a este adulto mayor para que siga progresando en intervenciones no farmacológicas, apoyándonos con el equipo multidisciplinario, porque aquí involucra también apuntalar el tema de nutrición, apuntalar el tema de terapia, como dices tú, física también, hacer que su día sea entretenido haciendo terapia ocupacional, laborterapia, una serie de cosas. Y también, si hay patología de lenguaje específica, darle una mano con el terapeuta del lenguaje que va a hacer que pronuncie mejor, que se exprese mejor, que detecte problemas de repente que son fáciles de solucionar, como te he escuchado hace unos minutos, el tema de las prótesis dentales, que si están flojas, bueno, pues va a soplar esa prótesis, no va a ser posible ni que coma bien, ni también que hable bien, porque va a tener una pronunciación inadecuada. Y además, el tema de riesgos que pueden prevenirse. Y mira, yo te hablo de riesgos que yo veo en la clínica, porque me llegan pacientes que se atoran, y los que se atoran acaban muchas veces con neumonías aspirativas, y eso implica a veces cuidado intensivo, o sea, internamiento de una semana, y sonda nasogástrica temporalmente hasta que pasa la patología, como sucede en el parkinsoniano, que el paciente con Parkinson que tiene una infección altera más su problema motor. Entonces, en esa brecha que está con una neumonía y es parkinsoniano, va a tener que estar con una sonda nasogástrica para alimentarse temporalmente hasta que nuevamente se reduzca ese tema de la evolución, y va haciendo una dieta mixta hasta que se le quita la sonda y nuevamente empieza a comer solo. Pero es importante, antes que ocurran estas cosas, intervenir. Entonces, o sea, el terapeuta debe intervenir en la deglución sí o sí en pacientes con Parkinson, que es el más frecuente que presenta el problema de deglución neosecuelares, ¿no? O sea, ¿cómo es, digamos, qué es lo que tú recomiendas, digamos, en concreto en los familiares, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson diagnosticada? O sea, ya sabe que tiene Parkinson,
y de repente el neurólogo no le dice más que el manejo con la levodopa y una serie de cosas más, ¿qué le recomendarías tú a ese paciente que te escucha, a ese familiar que te escucha? Rehabilitación, porque si tiene ya un diagnóstico exclusivo del Parkinson, sí, rehabilitación a nivel del lenguaje, en el habla, y las otras también rehabilitaciones física y ocupacional, ¿no? Muy importante, más que nada el tema de la alimentación, el tema del habla, el tema de poder comunicarse en realidad, ¿no? Y incluso también el tema de voz. Entonces, definitivamente un paciente con Parkinson, con parkinsonismo, va a requerir una terapia de lenguaje, una terapia de habla, ¿no? Antes de que se le ponga la sonda, porque incluso he visto pacientes que le ponen la sonda nasográfica por gusto, cuando en realidad puede llegar a comer, claro, pero porque dicen, bueno, no puede porque tiene Parkinson, entonces se las ponen. Y es lo más fácil. Y es lo más fácil. Claro, Ajá. y pierden musculatura, incluso. Claro. Claro, así es. Bueno, Susana, el tiempo es ingrato aquí en la radio, siempre se pasa volando. Yo te quiero agradecer muchísimo por acompañarme en este programa y creo que ha sido clara en los conceptos y espero que los oyentes se lleven conceptos también novedosos y prácticos a la vez para que lo puedan aplicar en ese adulto mayor que nos escucha también y que seguramente lo tienen en casa. Bueno, amigos, termina una edición más de Geriatría, Salud y Bienestar. Nos despedimos hasta el siguiente viernes, que otro colega geriatra los acompañará en esta hora de 7 a 8 para llevar un poco de la geriatría a su hogar. Muy buenas noches y un feliz fin de semana.